Hubo una época en que enamorarse dolía diferente, dolía bonito, dolía despacio. Recuerda ese momento en que esperabas junto al teléfono fijo, con el corazón en la garganta, rogando que sonara. El cassette que pusiste 10 veces seguidas solo porque esa canción la escuchabas cuando pensabas en esa persona. El papel de cuaderno donde escribiste su nombre una vez, dos y hasta 20 veces, sin razón. El camino de regreso a casa que de pronto era tu lugar favorito del mundo, porque pasabas frente a su ventana. Nada de eso existe igual hoy. No exactamente. Y lo más extraño es que lo perdimos sin darnos cuenta. Porque enamorarse en los 90 era un proceso. Era lento, era incierto, era completamente analógico. Y eso lo hacía ser algo que hoy casi no reconocemos. Hay 12 formas en que nos enamorábamos entonces. 12 rituales que construían algo sin que nadie te lo enseñara. Algunos todavía existen de otra manera. Otros simplemente ya no están. Y hay uno en particular que nadie olvidará. Pero cuando llegues a él, vas a saber exactamente de cuál estoy hablando. Imagina que tienes algo que decirle a alguien, algo importante, algo que te revuelve el estómago solo de pensarlo. En los 90, la única forma de decirlo era escribirlo. No un mensaje, no una nota de voz, una carta. Sacabas el mejor papel que tenías, el que no estaba arrugado, escribías con cuidado, casi con miedo, porque si te equivocabas, tenías que empezar de nuevo. Y volvías a empezar. Una vez, 2 veces, 3. Lo que nadie te cuenta de esas cartas es lo que pasaba mientras las escribías. Te obligaban a ordenar lo que sentías. No podías mandar un jaja y ya. Tenías que pensar de verdad. Tenías que saber qué querías decir antes de decirlo. Y cuando la otra persona la recibía y la leía, sabía que detrás de esas palabras había alguien que se había sentado a pensar en ella durante un buen rato. Eso no se olvida. Pero si la carta era el lenguaje de los valientes, el cassette era el lenguaje de los que todavía no habían reunido el valor. Todos conocemos esa historia o la vivimos. Grabas canciones de la radio durante horas, esperando que pasara la que necesitabas, con el dedo en el botón de rec listo para apretar en el momento exacto. Y ese cassette terminaba teniendo algo que ningún playlist de hoy puede replicar. Cada canción era una decisión. No era aleatorio, no era un algoritmo. Eras tú eligiendo exactamente qué querías que esa persona escuchara. Y cuando se lo dabas, sin decir nada, ambos sabían perfectamente lo que significaba. Porque en los 90, las canciones hacían el trabajo que las palabras todavía no podían hacer. Aquí es donde todo se complica un poco, porque hay algo que desapareció casi por completo y que nadie lo dice así de claro: la espera. No la espera con el celular en la mano scrolleando, la espera real, la que no tenía escape. Esperabas que llegara el recreo para verle. Esperabas el fin de semana para saber si iba a estar en la plaza. Esperabas que sonara el teléfono, sin saber si iba a sonar. Y en esa espera pasaba algo muy raro. Empezabas a inventar conversaciones enteras en tu cabeza. Ensayabas lo que ibas a decir, lo que ibas a hacer. Te conocías a ti mismo un poco cada vez. Había momentos en que no pasaba nada. Y justamente por eso pasaba todo. Porque la espera te obligaba a quedarte contigo mismo. Y ahí, en ese silencio, te dabas cuenta de qué tan enamorado estabas. Eso ya casi no existe. Hoy llenamos cada segundo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos llenando exactamente? ¿Y qué dejamos de descubrir cuando no nos permitimos esperar? Y ahí fue donde empezó a cambiar todo. En los 90, si querías que alguien supiera que existías, llamabas a la estación de radio. Pedías una canción, dejabas un mensaje y esa noche, si esa persona tenía el radio encendido a esa hora, tu nombre salía por las bocinas de su cuarto. Era completamente público, completamente vulnerable y por eso mismo era completamente romántico. Hoy puedes mandar una historia de Instagram con una canción y la persona la verá entre 200 notificaciones más. No hay momento, no hay espera, no hay magia. La dedicatoria en radio existía en un instante y ese instante era de ustedes dos. Pero no todo era tan directo, porque en los 90 había un sistema de comunicación que dependía completamente de los amigos. Si querías saber si le gustabas a alguien, mandabas a alguien a preguntar, un intermediario, un cómplice, un mensajero. Y mientras esperabas la respuesta, el tiempo se hacía eterno. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Sonrió? Cada detalle importaba.
Hoy mandas un mensaje y si no responde en 10 minutos, ya estás analizando el visto con 3 amigos por videollamada. Pero antes, la cadena de información era humana. Tenía cara, tenía nervios, tenía un amigo que siempre exageraba un poco y otro que se olvidaba de la mitad del mensaje. Y eso, de alguna forma rara, era parte del encanto. Y luego estaba el arte de aparecer en el lugar correcto a la hora correcta sin que pareciera planeado. Averiguaba sin averiguar a qué hora salía del colegio, por qué calle pasaba, a qué tienda iba los sábados. Y de repente estabas ahí. Qué casualidad, ¿no? Ambos sabían que no era casualidad, pero ninguno lo decía. Y ese juego tenía algo que la inmediatez actual borró: el placer de construir un momento. Hoy, si quieres ver a alguien, le mandas un mensaje y coordinas. Es eficiente, es cómodo, pero ya no hay ese momento de corazón acelerado cuando doblas la esquina y te preguntas si va a estar. Ese momento ya no existe. Y mientras todo eso cambiaba, algo más profundo también lo hacía. Había una sensación que era difícil de explicar, pero todos la entendían. Era el domingo por la tarde, la plaza principal, la banca de siempre, el grupo de amigos que en realidad era el pretexto para ver si esa persona también aparecía. No había invitación formal, no había evento de Facebook, simplemente todos sabían que ahí era, y en ese espacio compartido pasaban cosas que hoy suenan a película. Alguien miraba a alguien se acercaba un poco más de lo necesario, alguien hacía reír a todo el grupo, pero miraba solo a una persona. Ahí aprendíamos a vivir, sin darnos cuenta. Aprendíamos a leer señales, a interpretar silencios, a entender que el amor, antes de ser amor, es simplemente presencia compartida en un mismo espacio. Eso, en su forma original, casi ha desaparecido, y con ello perdimos algo que no tiene nombre, pero que todos los que crecieron en esa época reconocen en el pecho cuando alguien lo menciona. Pero esto no se trata solo de lo que desapareció, se trata de lo que eso hizo con nosotros, porque sin notarlo, también cambió la forma en que sentimos, pensamos y vivimos. En los 90, una foto era un compromiso. Tenías 36 tomas en el rollo, solo 36. Y si decidías gastar una en esa persona en ese momento, era porque valía la pena. Después, la revelabas. Esperabas días, y cuando por fin la veías, ya no podías borrarla. Quedaba para siempre en el álbum. Hoy tomamos cientos de fotos de una sola tarde y no imprimimos ninguna. Tenemos miles de momentos guardados en la nube y no recordamos la mayoría. La foto revelada no solo capturaba un momento, lo hacía permanente, lo hacía real. Y en el amor, esa permanencia significaba algo. Hay un momento que casi nadie menciona, pero que quienes lo vivieron nunca olvidan. Vas en el camión o en el autobús de regreso a casa, y en una parada ves a esa persona en la banqueta. 1 segundo, 2 segundos. El camión arranca y se va, sin posibilidad de escribirle en ese momento, sin captura de pantalla, sin nada. Solo ese segundo que quedaba en tu cabeza durante días, y que con el tiempo se convertía en uno de esos recuerdos que no sabes muy bien si pasaron o si los inventaste de tanto pensarlos. Hoy, si ves a alguien, le mandas un mensaje en 30 segundos. El misterio desaparece antes de que llegues a casa. Y el misterio, en el amor de los 90, era combustible. Porque todo lo que no se decía en voz alta, se escribía en algún lado. El cuaderno escondido debajo del colchón, las páginas con nombres rodeados de corazones que jamás mostrarías a nadie, el registro privado de lo que sentías, que no era para que alguien más lo viera, sino para no perder lo que estabas viviendo. Hoy compartimos casi todo en tiempo real, pero en los 90, la intimidad del amor era exactamente eso, íntima, era tuya, era privada, era sagrada. Y esa privacidad le daba al sentimiento un peso que hoy muchas veces se disuelve en los likes. Cuando algo era solo de 2 personas, lo sabías. Tenían su canción, su lugar, su chiste que nadie más entendía, una palabra que para el resto no significaba nada y para ustedes dos lo significaba todo. En los 90, ese lenguaje secreto se construía despacio, en conversaciones largas que no tenían prisa por terminar. Eran los códigos de un mundo que habían construido entre dos. Y cuando ese mundo terminaba, esos códigos quedaban sin usar. Y eso era, quizás, la forma más silenciosa del duelo, el que más duele recordar porque ya casi no existe igual. En los 90, te quiero no se mandaba por mensaje, no tenía un emoji, no era un audio de 4 segundos, era una voz, era una miada, era temblor real en la voz. Era decirlo frente a frente,
sin posibilidad de borrarlo, sin tiempo para editarlo, sin red de seguridad. Solo tú, solo esa persona, solo esas dos palabras flotando en el aire entre los dos. Y la respuesta, sea cual fuera, era definitiva. No había dejó de escribir, no había visto ignorado. Era sí o era no, en ese momento, en ese lugar. Esa vulnerabilidad radical es lo que hoy más nos cuesta encontrar. Y todo esto nos lleva a algo aún más importante. Antes vivíamos el amor como una aventura sin mapa, sin GPS, sin historial de conversaciones, sin posibilidad de revisar lo que dijiste hace 3 días para ver si te equivocaste. Ahora vivimos el amor con evidencia de todo, con capturas, con estados, con notificaciones, con la posibilidad de saber exactamente dónde está la otra persona en todo momento. Y en ese cambio, algo esencial se fue perdiendo. No de golpe, nadie tomó una decisión. No hubo un día en que dijéramos, a partir de mañana el amor es diferente. Fue poco a poco, una comodidad a la vez, una app nueva, una notificación más, una espera eliminada. Y de pronto, un día cualquiera, ya no sabíamos esperar, ya no sabíamos escribir sin corrector, ya no sabíamos decir algo importante mirando a los ojos. Nunca fue solo sobre el cassette, o la carta, o la plaza del domingo. Fue la forma en que vivíamos, la forma en que sentíamos, la forma en que nos atrevíamos a querer a alguien sin ninguna garantía de que iba a salir bien. Y tal vez todavía estamos a tiempo de recuperar algo de eso. No el cassette, no el teléfono fijo, sino esa disposición a ser vulnerables de verdad, a esperar sin llenar el silencio, a decir lo que sentimos sin escondernos detrás de una pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo hizo por ti? ¿Qué hubiera pasado si hubieras vivido esa historia en los 90? Cuéntame en los comentarios cuál de estas 12 formas de enamorarse sientes que más nos hace falta hoy. Y si conoces a alguien que vivió esa época, mándale este video, a ver qué recuerda, a ver qué siente.